y también la escala de Thomas. Eso básicamente se ve cuando nosotros tenemos el conocimiento de cómo se evalúa el tronco cerebral. La regla de la nada espinal básicamente continúa la regla espinal. Continúa parecido al bulbo básicamente a esta parte del tronco, pero luego son partes diferenciadas de bulbo, protuberancia y mesencéfalo, y sobre todo esta parte del tronco activa lo que se llama altincéfalo y tenencéfalo, es decir, tálamo, hipotálamo y lo que es corteza cerebral. Ahí tienen ustedes tronco cerebral, bulbo, protuberancia, bulbo, protuberancia, mesencéfalo. Luego tenemos el encéfalo, tálamo, hipotálamo y llegando a la pineal. Bueno, ¿cuánto falta para acabar esta unidad? Nada. La próxima semana hacemos encéfalo, visión, seguramente la semana que sigue, creo que la semana es la semana 9 de examen. Planificando de que hagamos la próxima semana sería la otra visión, seguramente hasta ahí llega el examen segundo. El tronco encefálico tiene una característica, tiene más o menos el 2.3% de peso total. Está entre la masa encefálica superior y la base final, y en partes se evalúa cada parte con números diferentes para el diferente. El encéfalo es 4, protuberancia de 5 al 8, el bulbo activo de 9 al 12, seguido por el número de 6 al 8. Aparte de para eso tenemos y las que bajan el cerebro. Todo eso junto está vinculado con qué estructura, la formación reticular. Recuerda que el retículo espinal tiene una compleja organización muy parecida a la misma, pero se va a dar cuenta que tiene partes. Entonces, el tronco encefálico tiene 3 partes, ahí están las partes. Esto lo van a hacer efectivamente en su práctica. Bulbo, protuberancia, mesencéfalo, pares del 9 al 12, pares del 5 al 8, pares del 3 al 4. Cuando uno evalúa esos pares, está claro que evalúa siguientemente eso. Tenemos acá también la oliva inferior, acá. Y esta sustancia de medio se llama sustancia reticular, que es la que finalmente va desde la médula espinal hasta el tálamo y inclusive el cerebro. Esa es la función: control para la regulación cardiovascular, respiratoria y digestiva, regulación de reflejos musculares y la apertura del equilibrio es muy importante en todos los miembros aquí. Entonces, mire, tiene el tronco una división longitudinal. Aquí está la porción basilar, aquí, que está de acá, y la porción tegmental, que está en la parte posterior, así como la porción del tectum. 3 verticales y también 3 horizontales: mesencéfalo, puente y bulbo, ¿de acuerdo? Activa la corteza, tiene control del ciclo sueño-vigilia, entrega todo estímulo sináptico desde médula y hacia la médula, ¿de acuerdo? Control de la regulación cardíaca, sobre todo el bulbo raquídeo que vamos a ver ahora. Entonces, si de eso me sirve el tronco encefálico, ¿cuál será la parte más crítica para evaluar? La parte más elemental es el bulbo raquídeo. La parte que articula funciones digestivas y de la cara es la protuberancia, y lo que articula lo que es visión y movimiento de la cabeza es el mesencéfalo. Siendo así, entonces, el bulbo, ahí está, ¿bien? La arteria basilar
ramas vertebrales, ¿sí? Está aquí, por eso que se llama porción basilar, el tronco a la parte anterior, acá está el bulbo raquídeo. Se sepa esta zona antes de llegar al polígono de quién? Polígono de Willis, que se forma básicamente con las arterias que están en la arteria basilar, la cerebral posterior, la cerebral anterior por acá, la ramificada anterior. El bulbo raquídeo tiene uniones muy importantes. El bulbo raquídeo tiene todos los cargos de la médula y ahí hay también algunos centros de importancia del cargo al espacio. Recuerden que en esa zona se forma la decruzación de las pirámides, es decir, ahí se cruza el fascículo corto espinal lateral al lado contralateral y los brazos miramos ahora al lado contrario que ya hemos comentado antes. Y pica porque va a ser controla de un lado, con la controla del otro lado. ¿Qué pasa con el bulbo raquídeo si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que se ha accidentado y ha tenido un traumatismo encefálico? Cualquier hipertensión esofágica, es decir, se aumenta la presión en el cerebro, con algún coágulo, edema, etc., que hace como un lo ahorca así. Y adiós. La mayoría muere por hipertensión intracraniana, empuja el bulbo contra el agujero occipital, que tenemos el agujero magno, se clava y no. Entonces, evaluar el traumatismo en el desarrollo craniano es capital, es muy importante. Bulbo raquídeo tiene estas características y tiene estos núcleos enormes. Si tiene características 9, 10, 11 y 12, tiene los núcleos 19 y 18. Sobre todo, tenemos el núcleo gracílico uniforme, recuerden, gracil, miembro inferior y miembro del tronco, y el uniforme recibe información del miembro superior y del cuello. Y venía, recuerdan, por el tronco posterior, recuerdan, de la médula espinal. Tenemos también el núcleo espinal del trigémino. Recuerden este núcleo para lo que es el reflejo corneal, ¿de acuerdo? Así mismo conociendo dolorosa el núcleo trigémino, facial, el faringeo, el vago. El núcleo posterior del vago, que es la elevación motora de las vísceras capilares. El núcleo accesorio, que es el CAT 11, que básicamente inerva músculos del cuello. Tenemos también el núcleo ambiguo, el núcleo obvioso, grupos complementarios para la alimentación visceral. Entonces, tiene de cuenta el grupo todo, principalmente que regula lo que es circulación y respiración, y eso obviamente puede afectar al paciente de modo vital. Ahí también en el bulbo raquídeo, ni bien empezó la médula, aquí está el cruce de las pirámides. ¿Qué fascículo forman? Cuando llegan a la médula, viene la corteza, ¿qué fascículo forma? Córtico, ¿cuál? ¿Lateral o frontal? La vía piramidal, ¿qué fascículo es? El fascículo córtico espinal lateral. El anterior es el fascículo córtico que baja por el mismo lado. Ese cruza el lateral, ¿de acuerdo? Y el 10% de fibra viene de este lado, formando el fascículo espino, el córtico espinal anterior. Tiene ahí los núcleos del par 11, la pirámide del par que se cruza. Está, recuerdan, el espino cerebeloso, esta que viene de la médula al espino cerebelo. Tenemos uno ventral y uno dorsal. Ahí el bulbo está en una parte más superior, si se dan cuenta, ya cambió un poco la anatomía de esta zona del núcleo gracílico uniforme. Tenemos también aquí los olivares que tenemos en el bulbo raquídeo, los cactos que hemos comentado que van a cerebelo y los núcleos de los nervios espinales que hemos comentado que son de origen espinal. Hay fascículos, los medial, los meniscos, el núcleo cuneiforme y los núcleos del par número 10. Recuerden
recuerden que lejos el par 10 es el que es el más importante. Aquí está el par 10 saliendo por la parte lateral, el bulbo raquídeo, en la parte, básicamente en la parte media. ¿Esto cómo se llama? Cuarto qué? Cuarto ventrículo, muy bien. Tenemos el par 12, el par 10. Tenemos los núcleos, las ramas que siguen ascendiendo del talámico. Tenemos el pedúnculo cerebeloso inferior. Recuerden que, si bien es cierto, se une de manera funcional el tronco con el cerebelo, de manera anatómica también lo hace. ¿Y cómo lo hace? A través del pedúnculo cerebeloso, ¿de acuerdo? Y los núcleos cuneiformes ya se van, digamos, disociando de la parte central. Esta información es muy importante. Recuerden que había un vacío en esos núcleos que hemos comentado en la cultura del tronco. Esta información une todo. Une esos núcleos desde la médula espinal hasta el encéfalo, inclusive el encéfalo. En la médula, ¿qué tiene esta sustancia reticular? Tiene el centro vasomotor, el centro cardíaco y el área de la ritmicidad medular, que me da lo que es el ritmo de respiración. Entonces, en la médula espinal hay 3 centros muy importantes que dependen de esta formación reticular. También juega un papel muy importante en el ciclo de vigilia. Esa es la formación reticular. ¿La pueden ver? ¿Se puede notar? Hay una parte verde acá, ¿la ven? Ese es el área del despertar, desde la médula espinal hasta el encéfalo y luego también a una zona del lóbulo frontal. Y las áreas en morado son las áreas del sueño, ¿de acuerdo? Ahí están, son este conjunto de núcleos que están asociados a esta formación los que le dan vida a la sustancia reticular. Conecta los núcleos del tronco del encéfalo y las vías que van en ambas direcciones hacia arriba y hacia abajo. Básicamente tiene una función facilitadora o inhibidora de impulsos nerviosos, cumpliendo un papel importante en el control de la vigilia del sueño y el tono muscular, sobre todo el tono muscular, muy importante. ¿Qué fascículo sale de ahí a la médula, doctora? ¿Qué fascículo sale de ahí a la médula espinal? ¿Se acuerdan? Fascículo, retículo espinal. Vaya, por favor, conforme vamos pasando el tronco, vayan articulando con médula espinal, ¿de acuerdo? Si hablo de coordinación motora, recuerda que el retículo espinal es extrapiramidal y control piramidal. El haz que sale se llama retículo espinal. Muy bien, Carlitos. A ver, ¿qué más tenemos acá? Entonces, esta formación reúne todo el tronco y la médula y el cerebro. Lleva la información como una carretera privilegiada hacia las zonas superiores e inclusive a las inferiores. ¿Y qué hace para que eso se cumpla? Recibe información, aquí está, de varios órganos, en la médula espinal, los estímulos sensitivos que tenemos en la piel, que ya vimos hace tiempo. Recibe también información del tronco del encéfalo, sobre todo los núcleos vestibular, equilibrio, coclear, auditivo, tacto solitario, inervación de vísceras y el folículo superior, la inervación o la información visual, ¿de acuerdo? También recibe información de arriba, de la corteza, el fascículo córtico-reticular, del globus pallidus, que vamos a ver ahora de qué se trata, el tracto pálido tegmentario, que llega a esta zona, el hipotálamo y la formación límbica, para dar la respuesta. Una vez procesada la información que ha recibido, da respuesta a los mismos zonas. Miren, va a dar respuesta a la zona medular, tractos motores, tractos autónomos, también tractos sensitivos de la médula espinal. Número 2, da también información a todo lo que es cerebelo y lo que sirve como control y modulación del ajuste de la posición, a las áreas límbicas, al hipotálamo y también obviamente a la corteza cerebral para la regulación de la actividad motora. Entonces, es muy importante esta formación, sí,
De hecho, es la que regula todo el movimiento y ¿cómo decirlo? Converge toda la información del tronco para que vaya hacia arriba o hacia abajo. ¿Se acuerdan la protuberancia? Tenía un segmento anterior basilar, que son fibras de sustancia blanca y núcleos protuberanciales, ya lo vamos a ver ahora. Y la parte posterior se llama tegmental, ¿recuerdan? Ahí tenemos la mayoría de núcleos de los pares craneales, sensitivos, motores y sensoriales. ¿Cómo se evalúa el bulbo raquídeo? ¿Qué refleja? Como pregunta de su teórico. Se evalúa por el reflejo del vómito, en la tos y el reflejo nauseoso. Bulbo raquídeo, ¿cómo se evalúa protuberancia? Por reflejos de distinto par para adelante. El reflejo corneal, el reflejo miotático y el masticatorio. ¿De acuerdo? Entonces, cada parte del tronco cerebral se tiene que evaluar de modo diferencial. Y ahí la protuberancia, que tiene este tipo de características. Ahí tienen la respiración. Recuerden que hay un centro neumotáxico y un centro apnéustico en la protuberancia. Y los núcleos son básicamente los nervios 5, 6, 7 y 8. Par quinto, ubicación en el segmento del puente, núcleo motor y sensitivo. Y también tenemos parte del núcleo espinal. ¿Recuerdan que viene del bulbo raquídeo? Este núcleo espinal, núcleos del puente, que son fibras que ayudan a la coordinación motora. Vamos a revisar la figura. Núcleo del nervio 6. ¿Quién lleva el sexto par? ¿Quién primero? Nervio 6, el recto qué? Recto externo, ¿de acuerdo? El nervio facial, la parte motora y los núcleos vestibulares que tenemos para asociar justamente todo lo que es el oído interno, el balance y la coordinación. Tienen que hacer en su práctica, cuando hagan esta parte, tienen que hacer también en la parte auditiva equilibrio. A una persona la ponen así, luego la paran en un pie, y luego hacen que haga esto de acá, y luego que levante la pierna. A ver qué tal. Eso está probando todo el área que hemos comentado. Aquí está, miren, el área basilar es esta de acá, de la protuberancia, los núcleos protuberanciales, sustancia blanca. El área tegmental viene en la parte posterior, los núcleos de los pares craneales que están en la parte tegmental, el ventrículo, y tenemos los pares 5, aquí tenemos el par 6, núcleos vestibulares asociados con el par 8 y el equilibrio, y tenemos esas vías anatómicas que he comentado, ¿no? El pedúnculo cerebeloso medio, el inferior y el superior que está por acá. Esos unen anatómicamente esta superficie a la parte del cerebro. ¿Qué era un lemnisco? El lemnisco medial, el más importante de todos, y también tenemos el lemnisco lateral, que no lo veo por acá. Acá no está. Pregunta de examen: ¿qué es la cápsula interna? Doctor, ¿por eso le frío la diapositiva? ¿Frío? El frío. Pues el frío A ver, bueno, gracias, está bien. Yo también las veo así. Comparto la opinión de Carlitos. Es que no es ahí, doctor, es el proyector. No, acá también La configuración del proyector ahí. Es de Alejandro. Sí, le pido. ¿Lo vas a querer? Sí. Es ahí el proyector. Es el proyector. Ahí se acomoda el envío. No, en la aplicación de Hay efectos vívido. Sí, ahí no es, doctor, es el proyector. Es en el proyecto. No, yo veo que como cae en una pared que es verde, no es blanca, seguramente no se ve mucho el detalle. Pero acá se ve perfectamente. ¿Quién lo ponemos acá? Yo creo que mejor ahí no se puede.
Ok, entonces ahí tienen ustedes lo que tenemos en protuberancia, les decía, la parte anterior basilar, la parte posterior. Miren, acá tenemos el tracto córtico espinal que está llegando al bulbo para cruzar el cerebro, ¿de acuerdo? El núcleo motor del par 7 está en la parte de acá. Miren cómo sale el par 7, da una vuelta y luego emerge hacia la parte anterolateral. A ver, otro corte de la protuberancia, ya tenemos una distribución diferente. Está el par 5 con sus núcleos, sobre todo el núcleo motor que tenemos en la parte lateral, los núcleos protuberanciales del puente o protuberanciales, los tractos córtico-espinales que están bajando, aún todavía llegan al mismo lado, y por aquí tenemos los pedúnculos de donde está, acá está, el superior básicamente queda, ¿de acuerdo? Entonces, la protuberancia tiene esas características. En resumidas cuentas, nos ayuda a asociar lo que es control motor y control de los ojos de la cara. De los ojos no, acá es de los ojos, de la cara, ¿de acuerdo? Tenemos aquí los tubérculos cuadrigéminos o colículos en el mesencéfalo. Esta es la parte resumida del mesencéfalo, lo van a ver más complicado después seguramente. Tenemos la sustancia gris periaqueductal aquí, el colículo superior y colículo inferior, el núcleo rojo y la sustancia negra. ¿Qué fascículo se origina a este nivel? A partir del núcleo rojo. Doctora, ¿qué fascículo genera hacia ahí para abajo? Rubro espinal, rubro espinal es también de manejo extrapiramidal. ¿Okay? Entonces ese es el mesencéfalo con las partes más importantes. Participa todo esto en la coordinación motora. Tiene el tectum dorsal, que ya lo hemos comentado. El tectum está en la parte más superior y controla el movimiento de ojos y cabeza en respuesta a estímulos visuales. Controla este movimiento y también el movimiento del tronco a estímulos auditivos. Entonces ustedes cuando están acá, si nuestra amiga de allá se cae del banco, ustedes van a voltear por el sonido de manera compleja. Y obviamente todos vamos luego a reír, ¿no es cierto? Pero primero a voltear, te caíste, te levantas. Eso no lo controlamos. Es casi perfecto. Si alguien te mira de consultorio, mira disfrutado todo el tiempo. Yo puedo que un rato, pero luego tengo que voltear a mirar justamente esta zona de acá. El colículo superior regula la información visual, el colículo inferior la información auditiva. Ahí tiene el encéfalo ya. Y miren que hay acá otra eminencia anatómica no obstante. ¿Cómo se llama? Los pedúnculos cerebrales, ¿de acuerdo? Tenemos los núcleos del puente en la parte anterior, la sustancia negra que se ha ampliado, el menisco medial que forma, dijimos, la cápsula interna. Tenemos los núcleos dorsales que vienen en la parte posterior, antes del acueducto de Silvio. Tenemos también la formación reticular que ya habíamos comentado, está llenando todo este espacio que queda en vacío. Y los colículos, en este caso el inferior, que llevan información auditiva. Ahí tenemos el colículo superior que lleva la información visual, recuerdo, es un corte más arriba del encéfalo, y los pares 3 y el par 2, miren, acá sale el par 2, por la parte anterior. Entonces, estos núcleos que tenemos acá son básicamente pares oculares. El 2 no entra en el tronco, el 2 viene de los ojos y pasa directamente ¿a dónde? Al tálamo, de manera que por aquí no va. Sí se articula como otros pares, pero no pasa por acá. Par 3, ¿qué núcleo tenemos acá? El núcleo en el Westphal, que básicamente origina ¿qué? La miosis pupilar cuando hacemos la activación con la luz de la pupila. Ahí están los núcleos de la zona del mesencéfalo. Obviamente tenemos los núcleos del troclear. ¿Cómo se llama también el troclear? ¿Tienes en tu examen cómo ha salido? Mal. Colículo inferior, vía auditiva, colículo superior, vías pupilares diópticas, núcleo motor del tercer par. ¿Cuántos núcleos lleva el tercer par? Doctor, ¿cuántos núcleos se lleva el par 3? ¿Cuántos núcleos de los 6 núcleos están por ahí? 4. ¿Quién inerva el par número 4?
el oblicuo superior. ¿Qué movimiento hace? El ojo hacia abajo. ¿De acuerdo? Tenemos también el núcleo mesencefálico del trigémino, que viene desde abajo, que básicamente da la zona sensitiva y la propiocepción. ¿Qué reflejo usamos acá? ¿El reflejo? El más conocido. En el mesencéfalo, ¿cómo lo llamamos? El reflejo fotomotor y el reflejo consensual, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los primeros reflejos a evaluar. Evalúa mesencéfalo, el reflejo pupilar y el reflejo consensual. Si yo coloco luz en una pupila del paciente, él la va a disminuir. Se llama miosis fotomotor. Pero doctor, también la otra también se contrae. Es cuento, no es cuento. La rama aferente es el par número 2, como me dan cuenta, el área pretectal o el área del cuerpo geniculado lateral. El núcleo llega del Westphal y luego va al ganglio ciliar y con dedos ciliares cortos contrae el músculo de iris. Si se contrae el de acá es fotomotor, si se contrae el no iluminado es reflejo consensual. Ahí viene el reflejo con cómo se da. Empieza con la luminosidad, ahí está, ¿lo ven? Arriba. Llega la luz. Llega la luz. Algún día vas a ver la luz. Espiritual, ya. Ahí está. Ahí miren cómo lleva la luz la retina, nervio óptico, quiasma óptico, lenticia óptica hasta el cuerpo geniculado lateral. Se activa ese cuerpo geniculado y miren dónde manda la referencia. ¿A dónde? No manda al mismo lado, manda a los dos núcleos de Engel Westphal. ¿Se dan cuenta? Los activa y a través de los troncos del tercer par llega hasta el ganglio ciliar. ¿Lo ven acá? El ganglio ciliar se activa y te manda nervios ciliares cortos y son los que contraen el iris, ¿de acuerdo? Rama aferente el par 2, rama eferente el par 3, la rama parasimpática. Otro reflejo muy importante de la conducta es el corneal. ¿Cómo se hace el corneal? Se toca con un algodón la córnea. ¿Cuál será el reflejo? ¿Cuál será el reflejo? Parpadeo, ¿no es cierto? Par 5, el parpadeo es par. Motilidad de la cara, par. Par 7, ese es lo que se llama el cambio. Un reflejo porque todo de la córnea útil para explorar la integridad del puente. Par 5 y par 7. El arco reflejo es polisináptico, ¿de acuerdo? El estímulo de la córnea genera en la terminación libre de la rama oftálmica del quinto par craneal. Esta va, miren, acá está, rama oftálmica, entra por acá, el ganglio semilunar, va al núcleo espinal del quinto par y este manda una respuesta ¿hacia dónde? Hacia los núcleos motores del par 7 y a través de la rama temporal cierran los párpados, ¿de acuerdo? También, a ver, ustedes cuando se pican la cara con una rosita o la inyección de la boca, ¿cuál es el reflejo? Contraen toda la cara de ese lado, exactamente lo mismo. El quinto que queda contractura, por así se llaman reflejos polisinápticos complementarios. Miren el reflejo corneal, que también seguramente lo van a hacer. Tocan la córnea, ganglio semilunar que ya hemos visto, luego va al núcleo espinal trigeminal, en la parte del bulbo y la protuberancia. Este manda dos respuestas, igual que el pupilar, no solo una, al lado izquierdo y al lado derecho. Activa los dos núcleos faciales, de manera que cuando parpadea una persona, porque le han estimulado un ojo, parpadea ambos ojos. Al mandar esa doble inervación, estos van por la rama temporal del facial hacia los músculos auriculares, ¿de acuerdo? Ahí está. Y el masticatorio, que también tienen que hacer su práctica. Yo le golpeo con un martillo la mandíbula a una persona aquí y abre la boca ligeramente y rápidamente la va a cerrar. Ese reflejo habla de la integridad también de la protuberancia, del punto teórico, ¿de acuerdo? Y es monosináptico, quiere decir es el quinto par estimulado con el quinto par respondiente, ¿de acuerdo? Este reflejo es importante para la masticación y para mantener la boca cerrada, tan necesario en algunas situaciones.
bulbo raquídeo, la respiración y la circulación. ¿Cuál es el elemento más importante que regula la respiración, señorita? ¿Cuál es? ¿Qué pasa si yo acá a mi amiga le coloco la mano en la nariz y un poco la ahogo? La suelto al minuto, ojalá que no se haya muerto. Y empieza, ¿qué va a hacer ella? ¿Qué acumuló? ¿Qué ha acumulado? ¿Qué ha acumulado? CO2. El estimulante más importante de la ventilación es el CO2. Le sigue el oxígeno y le sigue el pH. ¿De acuerdo? Entonces, yo cuando recibo estímulos de la periferia, los recibe este grupo de neuronas que están acá. Las neuronas del grupo dorsal y las del grupo ventral, ¿de acuerdo? Ellas reciben los impulsos y luego van a procesarlos para que respondan a los centros respiratorios adecuados. Hay neuronas respiratorias y expiratorias en esta zona, y cuando llega el estímulo a los centros que producen la activación, la respuesta es a través de los músculos que originan la respiración. ¿Cuál es el más importante de los músculos respiratorios? En respiración, el diafragma. Ahí está el hidrofrénico. Sale de los pares 3, 4, 5 y 6. O sea, van a ver el respiratorio. Estos estímulos llegan a los centros de respuesta. Los centros de respuesta mandan la referencia a la zona de la respiración. Ahí está, bien, es sencillo, ¿verdad? 15 receptores centrales y periféricos, mecanorreceptores pulmonares, por ejemplo, la distensión del pulmón. Y los receptores periféricos originan la activación de estos receptores que llevan información a los centros respiratorios y luego estos responden efectuando el movimiento de la ventilación. Y miren a dónde llega. Ahí está. El grupo de neuronas dorsal y ventral. Miren. Ventral, quimiorreceptores centrales. Dorsal, los periféricos y receptores pulmonares llegan a esta zona, activan una respuesta, ¿de acuerdo? Y esta respuesta activada finalmente origina la salida de la señal que tenemos en el cerebro para que ésta baje a la médula y active las motoneuronas de los músculos respiratorios. Toda esa secuencia se lleva todo el día. Si ustedes se detienen a ver cómo respiran, lo van a hacer mal. Controlan su respiración y van a se van a dar cuenta que el original es traten de respirar y contar. Trata de aguantar el aire y luego respirar a tu ritmo y no sabes. Tu ventilación depende, inclusive mira, del sistema límbico. Fíjate te cuento, me conté que ustedes tienen todos de nuevo. ¿Te puedo explicar tu asmática? Bueno, el hecho es de que tiene que ver el sistema límbico, el sistema del cerebelo, en el cambio de posición, y también la corteza. Entonces, la respiración y la revolución cardiovascular en el bulbo son muy importantes, de hecho. Aquí tenemos que en el bulbo también tenemos el centro de actividad cardiovascular. De acuerdo, la actividad puede incrementar o puede disminuir según las circunstancias. Tiene un nivel superior o suprabulbar en el hipotálamo, en el sistema vestibular y la corteza. ¿Qué hacen en su práctica? Le dan a los carlitos, de la puesta de costado un rato, y luego lo sientan de golpe con el oxímetro y se dan cuenta cómo su frecuencia cardíaca se incrementa un 20%. El oxímetro de pulso, toma la frecuencia ahí, se para de golpe, cambia el sistema vestibular y este se incrementa. Tenemos también los mismos receptores y los mismos estímulos que originan la estimulación respiratoria, lo hacen también en la respiración vascular. El CO2 y el oxígeno son acá muy importantes, ¿de acuerdo? Y a nivel medular, básicamente los impulsos que llegan a las células del dolor son los receptores cutáneos, los receptores que llegan a la raíz posterior, generalmente originan una respuesta cardiovascular que está articulada con los ramos comunicantes gris y blanco. Ahí tiene la relación suprabulbar, vulvar y medular. Suprabulbar, el hipotálamo con la liberación de cortisol y sus derivados, sistema límbico, el estrés, sistema vestibular, el cambio de posición. A nivel vulvar, lo mismo que en la respiración, receptores carotídeos y aórticos, tanto de tipo presor como de tipo químico, actúan en estos núcleos y envían la señal a las neuronas para que ésta incremente la respiración. Ahí tienen ustedes
una pregunta o de repente dos del examen. Fascículos que van a originar activación y de movimiento. A eso es médula y tronco y articulado. Aquel que viene del colículo rojo, la parte más superior, y llega a la cabeza para ver su movimiento se llama fascículo tectoespinal. Aquel que sale de los núcleos vestibulares profundos y llega a la cabeza se llama fascículo vestíbulo espinal medial. ¿De acuerdo? Ahí tienen los dos fascículos que regulan el movimiento de la cabeza. Y del núcleo rojo del mesencéfalo hablamos de este de acá, ¿no es cierto? El núcleo espinal lo que hace es llegar a regular la actividad de los flexores, tanto de extremidades superiores como inferiores. Y acabó por esta parte. Por la parte de acá, los núcleos vestibulares profundos, ¿ok?, originan el haz el haz vestíbulo lateral, acá como se ve, ¿no?, que va a la parte extensora. E igualmente la formación reticular del bulbo da origen al haz retículo espinal, que regula igualmente la actividad flexora de las extremidades superiores e inferiores. Esa asociación ya estamos hablando de tronco, corteza y médula, la segunda que viene en la que todo se articula. A ver, ¿qué son ganglios basales? Son básicamente útiles para el movimiento. Voy a colocar acá. A ver, ven acá, ¿no? Acá está el tronco, ¿sí? Acá está el diencéfalo, acá sí que sí. ¿Qué está en medio de los dos? Estos son ganglios basales. Tenemos el putamen, el globo pálido interno, el globo pálido externo, perdón, y luego el interno, sustancia negra, núcleo subtalámico debajo del tálamo y núcleo caudal. Entonces, esos núcleos nos sirven para que se articule el movimiento motor voluntario, y cuando falla obviamente aparece un movimiento involuntario como el Parkinson, ¿de acuerdo? Ahí tienen ustedes el otro nombre que los puede organizar de un modo diferente. Miren, núcleo lenticular es todo lo de acá, así que en forma de lente. ¿Cuál es el más importante de los ganglios basales? El putamen. Al putamen llega la información de la corteza motora y sensitiva, ¿ven? Y también llega una información de la sustancia negra que viene desde la parte inferior. Llega acá esa información y luego la procesa y dirige al resto de núcleos o ganglios basales para que activen una respuesta para la actividad motora correspondiente, ¿de acuerdo? Todo lo que se articula acá finalmente va a llegar a la corteza motora primaria para que se mueva. Acá está, miren, el putamen recibe toda la información y la pasa a través de conexiones a los globos pálidos interno y externo antes de que llegue una diferencia al cerebro. Así empieza el movimiento. Tenemos la idea, y nosotros lo asociamos o lo planificamos, digamos, pidiéndole permiso a los núcleos basales, al cerebelo y a las áreas de asociación cortical. Luego de que llegas al articulado y en el movimiento, va a la corteza motora nuevamente y recién se da el movimiento como ayuda y el control del cerebelo. ¿Okay? Las vías de acá son vías de retroalimentación, como se dan cuenta, todo el sistema está retroalimentado de manera permanente. Damos 5 minutos para que descansen un poco. Seguimos con el cerebelo. Hola amigos, suscríbanse. ¿Cómo se corta esto? Ay, no, yo quiero cortar mi cara.